Dios les bendiga a todos, verdades bíblicas una vez más en este lugar, trayendo la palabra de Dios sin interrupción del hombre, sin mezcolanza, sin enseñanza de hombres, ¿verdad? Sin confusión alguna. La Biblia solamente, nada más para que sea de crecimiento y verdadero en la vida de todos. Solamente Dios nos puede liberar de las artimañas del diablo a través de su palabra. Ahora vamos a empezar de una manera diferente, vamos a empezar a glorificar a Dios a través de este canto. Voy a traer ya copias de los cantos, pero bueno, ahí donde usted está, denle la honra y la gloria, métase con el Señor en adoración, hágalo porque es bien hermoso. Deje todo aquello pecado que no le deja estar bien, sáquelo. Mientras mi hija Natalia, que me acompaña, es para mí un orgullo, un gozo para mí muy grande tener aquí a mi hija y a mi nieta. Entonces, gloria a Dios, vale. Pero más adelante que ella también predique la palabra de Dios, porque eso es lo que quieren, ¿verdad? Que empiecen a compartir las cosas de Dios.
palabra, Señor. Necesito más. Necesito más. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. La gloria sea para Cristo Jesús. Bueno, pues vamos a seguir, hermanos, con un tema poderoso, porque viene de Dios. Un tema con poder. Vamos a ir a tomar nuestra Biblia, hermanos. Vamos a ver nuestra palabra de Dios en el libro de... Vamos a ver. En el libro de Gálatas, hermano. Gálatas. En el capítulo 5, Gálatas capítulo 5, vamos a ver una parte de lo que pues vamos a estudiar en esta mañana. La gloria sea para Dios. ¿Ya lo tiene ahí? No. Gálatas capítulo 5, del 1 en adelante, dice así la bendita palabra de Dios. Dice: estad pues firmes ¿en qué? En la libertad. En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo ¿de qué? De esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis de los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura que leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. En el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos ¿qué? Se oponen entre sí. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que tú quisieres. Amén. Palabra de Dios. Entonces, hermanos, esto es bien importante mencionarlo, lo que dice la Escritura, porque debe de quedar bien grabado en nuestra mente. El apóstol Pablo nos menciona aquí, ¿verdad?, que nosotros ya fuimos rescatados del pecado, que Él nos llamó ya a libertad, que Él nos ha dado ya una libertad. ¿Cuántos lo creen? Bueno, gloria a Dios. Le voy a decir una cosa, porque aquí es precisamente el proceso de la oscuridad a la luz, de el pecado a entrar ahora en la santidad. Eso nos habla el apóstol Pablo. Dice: si tú ya dejaste el pecado, ya estás en luz,
Ya que no se te engañe otra vez con falsas tribulaciones, falsas enseñanzas y quieras regresar otra vez atrás. No, ya a libertad ustedes fueron llamados. Y el apóstol Pablo nos hace referencia, resumiendo un poquito este punto. Dice, ustedes, ¿verdad? Dice por ahí en el 16 lo que leíamos, ¿verdad? Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Es decir, es por eso que tenemos que explicar, hermano, que los que ya tenemos una nueva naturaleza, una nueva en Cristo Jesús, tenemos que vivir ahora de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la norma de Dios, de acuerdo a los deseos del Espíritu. Y el apóstol exhorta el apóstol Pablo, ¿verdad? A los Gálatas, dice, miren, y explica un poquito estos hermanos, porque a lo mejor usted tiene esa duda. El judío, a través de la regla, de la ley, se tenían que circuncidar para poder ser llamados hijos de Dios, estar en santidad, todo aquel asunto, ¿no? Inclusive cuando ellos llegaban a un pecado, ¿verdad? Cuando ellos llegaban a un pecado, ellos, bueno, agarraban palomos, agarraban algún cordero, lo llevaban al templo y lo sacrificaban, para de esa manera fuera el pecado de la persona sanado. Era lo que la ley mencionaba allí. El pecado tuyo iba a ser perdonado, o de los judíos, pues, cuando tú hacías esa obra. Llevabas tú tu cordero, ibas al templo, te arrepentías de ese pecado, degollabas al cordero y tu pecado era perdonado. Los judíos así lo llevan hasta el día de hoy. Sí, así es. Pero en Cristo cambiaron las cosas. ¿Qué es lo que explica el apóstol Pablo? En Cristo Jesús cambiaron las cosas. Porque Él ahora viene a ser el Cordero. Él viene a ser el que se sacrifica en la cruz por nosotros. Sí, ya no tienes que llevar ese Cordero tú cada vez que pecas. No, ya Cristo tomó ese lugar para perdón de los pecados, con el propósito, ¿qué crees? Que ya no vuelvas a pecar. Él ya hizo, como dice la Escritura, ese sacrificio una vez y para siempre. Gloria a Dios. Entonces, ¿con qué propósito? De que tú ya no vivas más bajo las circunstancias de la vida pecaminosa, los deseos de la carne. Que ya no vivas, que entiendas estos dos caminos, los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Que tienes que abandonar los deseos carnales en todo su esplendor, en toda situación. Tienes que abandonar esa vieja naturaleza, esa personalidad mala, negativa, destructiva, que es esa personalidad que vive bajo los influjos de los deseos de la carne, que bajo la naturaleza de ¿quién? Del diablo, de Satanás. Sí, porque él es el padre de la mentira y lo podemos sacar a la luz, hermano. Sí, porque la palabra de Dios en su mandamiento dice: no matarás. ¿Qué hace el diablo? O sea, ¿qué hace el hombre? Pues mata. Oh, hermano, pero ¿por qué dice aquí el hombre? Sí, porque es gobernado por el diablo. Sí, Señor, porque si conociera de Dios no haría eso. ¿Entiendan? Por eso yo le echo directamente la culpa al diablote gacho. ¿Por qué? Porque este es el que induce a los hombres a matar. Y los que conocen a Dios, pues necesitan conocerle para que vuelvan a la libertad. Dice la Escritura: no robarás. ¿Qué hace el diablo? Roba, hace lo contrario. Fíjese. Y si la Biblia dice que busques a Dios, el diablo dice lo contrario: no lo busques. Gózate en la carne, en los deseos del cuerpo. Sí, así lo dice el diablo. Y la gente que no conoce a Cristo le va a hacer caso. ¿A través de qué? Los deseos de la carne. ¿Verdad?
El alcohol, la droga, la prostitución, el adulterio, la mentira, la falta de perdón, el odio, todos los deseos pecaminosos le pertenecen al diablo, son prácticas satánicas, pues, así hablándolo como es. Oiga, ¿y por qué estos viven así? Porque no conocen a Cristo, no conocen, no han sido liberados, no han entregado su vida a Cristo Jesús. Por eso no se les ve santo y seña de que puedan ser hijos de Dios. No. Oiga, entonces, un hijo renovado en Cristo, como usted lo dijo, ahora pues las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sí, porque tú debes de quitarse esa vieja naturaleza para aprender el camino en santidad. ¿Y cuáles son los deseos del Espíritu, hermano Rafa? Pues los que leíamos enseguidita. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, la fe, la esperanza. Contra tales no hay ley. ¿Cómo se va a castigar a esto los deseos del Espíritu? No hay ley. Los otros sí, merecen castigo, pero estos no, porque son frutos de Dios, del Espíritu de Dios. Debemos de entender esto. ¿Por qué lo recalca, hermano Rafa? Porque si usted está batallando con una desviación diabólica, usted la necesita sacar de su vida. Necesita sacarla de su vida. Es decir, si usted por ignorancia se tatuó, por ignorancia fumó droga, piedra, marihuana, no sé. Por ignorancia usted pecó en adulterio, fornicación, en actos sexuales indebidos. Si usted tiene una cláusula de estas, necesita usted entregársela a Dios arrepintiéndose de esas prácticas, pedirle perdón a Dios para que lo libere y usted pueda ahora sí reconciliarse con Dios a través de su palabra. Pero entiéndalo, usted necesita que reconocerlo. Si no, no va a haber jamás un fruto en usted. Que quede claro. Todos los deseos de la carne vienen por obra del diablo. Que quede claro. Y todos los deseos del Espíritu vienen por obra de Dios. Así que usted elija qué tomar. De esa manera es como nosotros podemos ser libres. De esa manera. Y la palabra de Dios dice así. Que allá no hay, si le quieres dar a la... No, esa está muy fría. Dice así. Ahí donde estamos estudiando, hermanos, en el versículo número 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo hemos dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? ¿Qué le parece? Ya estamos citando la Escritura. A Dios sea la gloria, nos está diciendo, nos está advirtiendo Dios a través de su palabra. Ahí está. Así que si tú estás pisando una de estas, de este casillero, unas actividades, etcétera, etcétera, y puede haber más. Necesitas arrepentirte si tú no quieres tener castigo eterno. Es decir, estar en el infierno, pues. Es decir, nosotros ya tenemos un problema. Por ejemplo, voy a mencionar una. Nada más voy a mencionar una: idolatría. Si tú le das idolatría al cigarro, ¿qué quiere decir? Que le das una mayorísima importancia al cigarro. Tienes un problema ya. Si tú le das tanto valor al cigarro que no lo puedes dejar, le estás dando idolatría. Es decir, ¿qué significa esto? Le estás dando prioridad, más que a Dios, al cochino cigarro. ¿Qué huele?
Otra parte, la religión, hacia algún santo, hacia alguna virgen, etcétera, etcétera. Eso es idolatría. Que quede claro, ahorita vienen las preguntas. Y nada más estoy en un casillero, me detuve. Idolatría. Yo tuve que renunciar a la religión heredada por mis padres, porque no es la de Dios. El Señor nos da su palabra para que a través de su palabra nosotros seamos transformados por su palabra limpia. Y el cristiano, ¿por qué dice cristiano? Porque así lo dice la Escritura. Cristiano viene de Cristo, seguidor de Cristo. Únicamente a Cristo le damos la honra y la gloria. Por eso no todas las religiones pueden ser cristianas. No, porque veneran otras cosas, otros ídolos, otras imágenes, otros santos. Y esos no son cristianos, aunque se digan cristianos, no lo son. No lo son, sencillamente no lo son. Entonces, cuidado con esto. Estoy mencionando nada más una cláusula. Y dicen los que tengan este problema no heredarán el reino de los cielos. Aguas. Entonces, sincérate tú. Porque tú me puedes decir, ay hermano, yo me tatué. Arrepíntase pues. Hágalo de corazón. Pónganse cuentas con Dios. Y aquí la hermana me va a decir, hermano, yo me emborraché. Ah, caray. Pues arrepíntase. Ay, hermano, yo me metí con mujeres. Arrepíntase, pues. Porque es una práctica indebida delante de Dios. Andile, hágalo. Si no quiere perecer en el infierno. Estamos leyendo la poderosa palabra de Dios. Ahora voy a leer el versículo siguiente. En el 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ya ves? Pero fíjate el 24, pero los que son de Cristo, ¿han qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos con otros. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Y de ahí nos brincamos al 5 porque dice, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, ¿haga qué? Participe de toda cosa buena, porque lo instruye. No os engañéis. ¿Qué dice? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, Eso también se dará. porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Ahí está, Emilio. Ahí está, compañera, compañero. El que siembra para los deseos de la carne, segará corrupción, muerte, castigo. ¿Quién lo dice? La autoridad de la palabra de Dios. Que es lo que desde el inicio se debería de haber enseñado. Para tener un pueblo santo, un país sano, con una enseñanza correcta. Pero desgraciadamente no se hizo así. El diablo tuvo que meter por segunda vez su cuchara para enseñar doctrinas equivocadas, contrarias, como te lo hice ver ahorita. Dios enseña pues que no debes de robar, el diablo dice que sí. Y ahí está, la mayoría de gente se perdió, robando, haciendo maquinaciones contrarias a Dios. ¿Por falta qué? De conocimiento, Oseas 4:6. Por eso ustedes, el propósito de Dios para cada uno de ustedes, hermanos, es que ustedes ¿qué? Se vuelvan a Dios en el orden de su palabra, del conocimiento, no a través de una religión o lo que yo les quiera enseñar, no, lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Me explico? No. Y claritamente lo podemos observar, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, como resumen a este punto es que tenemos que barrer, ¿verdad? La basura de todas las prácticas malas que hicimos. Todas, enumérelas. Todas, échalas para afuera. Y tenemos que nutrirnos de las enseñanzas espirituales
que nos van a fortalecer y nos van a permitir vivir en obediencia. Porque, si lo quiero dejar bien claro, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos va a instruir correctamente para vivir bien. Lo quiero dejar bien claro, hermano. O sea, voy a hacer, por ejemplo, una pregunta. ¿Tú crees que la Biblia te enseña a vivir mal? No. ¿Mande? No. Ahí está pues una prueba. ¿Ya ves? No, hermano. No, la Biblia, al contrario, te va a enseñar bien. Y eso que te voy a decir, ¿por qué le doy veracidad a este libro? Escrito hace más de 4000 años. Fíjate nada más que sabiduría. Es para que te quedes y hacéis, ay, cómo persistió, cómo duró, cómo vivió este libro después de 4000, 5000 años atrás. Pregúntate, esta sabiduría, hermanos, que no es de hombres, esta sabiduría que nos habla de la ciencia, de los aviones que se ven ahorita actuales. ¿Quién más? De Dios. De Dios. De Dios. Entonces, hermanos, de ahí la importancia de darle veracidad a este libro sagrado que es la Biblia, la palabra de Dios. Porque nos va a enseñar a vivir bien. ¿Qué es lo que necesitamos usted y yo? El libro, la Biblia, nos va a educar de acuerdo a la voluntad de Dios y no de los hombres. Y es lo que nosotros necesitamos. Por lo cual la palabra debe de ser leída por ti. Debe de ser anhelada por ti. Debe de ser buscada por ti. ¿Verdad? ¿Para que qué? Para que finalmente tú te capacites para toda buena obra, como se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y además vivas una vida plena, en abundancia, como lo dijo el Señor Jesús. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, pero no lo van a entender hasta que no lo experimentes, hasta que tú no conozcas la regla de fe, que es la Escritura. Hasta que tú llegues, que es lo que le decía el compañero, hasta que no llegue a conocer la palabra de Dios, ¿verdad? No se va a poder dar cuenta de eso. Entonces, queridos hermanos, la necesidad de conocer la palabra es importante para ser libres. Y nosotros tenemos que despojarnos de toda naturaleza pecaminosa para poder vivir en santidad y tener, hermano, una vida renovada y nueva y limpia y poderosa. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora pues las viejas cosas pasaron, aquí ya son todas hechas nuevas en Cristo Jesús a través de su palabra. Dios los bendiga a todos mis hermanos que nos ven a través de las redes. Dios los guarde, compartan este tema porque es de importancia absoluta para todos. Dios los guarde, que tengan buena tarde.